Hola a todos, mi nombre es Alejandro Isla Cerón, actualmente cursando la maestría en Inteligencia Artificial para la Transformación Digital en la Universidad Internacional de Aguascalientes. En este video te explicaré ¿qué es el aprendizaje no supervisado? ¿En qué consiste el análisis de datos por nube de puntos o K-means? Análisis por componentes principales o CPA. Y análisis de clusterización jerárquica. Para comenzar, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es el aprendizaje no supervisado? Pues bueno, existen varias definiciones para este concepto, sin embargo la definición más clara y completa sería la siguiente. El aprendizaje no supervisado es una rama del aprendizaje automático, en la que un modelo analiza datos sin etiquetas o resultados predefinidos. En lugar de aprender a predecir un valor específico o clasificar entradas, el modelo busca descubrir patrones, estructuras y relaciones ocultas en los datos. Para entenderlo mejor, hagamos una analogía. Imagina que estás en una biblioteca gigantesca, pero todos los libros están desordenados y no tienen etiquetas ni categorías. Tu tarea es organizar los libros en grupos basándote únicamente en sus características, como el tema, el tamaño, el color de la portada o el estilo de escritura. Esta es la esencia del aprendizaje no supervisado, encontrar orden en el caos sin instrucciones explícitas. Ahora bien, exploremos algunos métodos de aprendizaje no supervisado. El primero del que hablaremos será K-means. ¿Alguna vez has querido organizar un grupo de objetos según sus similitudes? Esto es básicamente lo que hace el método de K-means. Es uno de los algoritmos más conocidos en el aprendizaje no supervisado, diseñado para agrupar datos en clústeres o grupos. Ahora explicaremos más detalladamente cómo funciona este método. Primero, decides cuántos grupos quieres formar. Por ejemplo, si estás clasificando flores, podrías definir K igual a 3 para agruparlas según tamaño, color o alguna otra característica. El paso 2 es la inicialización de centroides, donde el algoritmo elige K puntos iniciales al azar. Estos puntos se llaman centroides y representan el centro de cada grupo. En el paso 3, cada punto de datos se asigna al clúster cuyo centroide esté más cerca. Esto se mide con la distancia euclidiana, que básicamente calcula qué tan lejos está cada punto de cada centroide. En el paso 4, una vez que los puntos se han asignado, el algoritmo recalcula la posición de los centroides, moviéndolos al promedio de los puntos en su clúster. Finalmente, en el paso 5, este proceso de asignar puntos y recalcular centroides se repite hasta que los centroides ya no cambian de posición significativamente. Y listo. Ahora tienes tus grupos formados. Las principales áreas de aplicación del K-means son la segmentación de clientes, ya que nos puede ayudar a agrupar a los clientes de una tienda según sus hábitos de compra para crear campañas de marketing personalizadas. Procesamiento de imágenes. Nos permite clasificar píxeles para reducir colores o identificar regiones importantes en imágenes médicas. Ahora explicaremos en qué consiste el análisis por componentes principales o CPA. Para comprender mejor este método, imagina que tienes un rompecabezas con miles de piezas y te piden encontrar el patrón más importante que las conecta, pero con menos piezas. Esta problemática se podría resolver mediante este método, ya que su objetivo es reducir la dimensionalidad de los datos. Esto significa que toma conjuntos de datos complejos y los simplifica, preservando la mayor cantidad de información posible. Ahora veremos el funcionamiento de este método. Primero, se ajustan los datos restando la media de cada variable. Esto asegura que todas las variables tengan el mismo punto de referencia. En el segundo punto, se calcula la matriz de covarianza, para identificar cómo se relacionan las diferentes variables. Esto ayuda a detectar patrones de variación conjunta entre ellas. El tercer paso consiste en obtener los vectores y valores propios. Estos datos de la matriz de covarianza nos dicen en qué direcciones varían más los datos y qué tan importantes son esas direcciones. El cuarto paso es el de seleccionar los componentes principales. Los vectores propios con los valores propios más altos se convierten en los componentes principales. Finalmente, los datos originales se proyectan en el espacio definido por los componentes principales, reduciendo las dimensiones. A continuación veremos las principales aplicaciones del análisis por componentes principales.
En el procesamiento de imágenes, nos ayuda a reducir la cantidad de píxeles al identificar características clave, como sucede en el reconocimiento facial. En genómica, nos permite simplificar datos genéticos con miles de variables y encontrar patrones en estudios de enfermedades. Finalmente, otra aplicación se da en el análisis financiero, ya que nos ayuda a detectar tendencias en grandes bases de datos de acciones o mercados. Para terminar con el video, explicaremos en qué consiste el análisis por clustering jerárquico. Para comprender mejor este método, imagínate que estás organizando un álbum familiar con cientos de fotos. Primero agruparías las fotos de cada miembro de la familia, luego las agruparías por familias más grandes y finalmente las organizarías por generaciones. El objetivo del clustering jerárquico es construir una estructura de árbol, llamada dendrograma, que representa cómo los datos se agrupan paso a paso. Es ideal cuando quieres entender cómo los datos están relacionados entre sí en múltiples niveles. Ahora veremos en qué consiste el funcionamiento de este método. Al inicio, cada dato comienza como su propio grupo o clúster. Esto significa que si tienes 10 puntos, inicias con 10 clústeres separados. Luego se calcula la distancia entre todos los puntos. Las distancias se miden comúnmente con la distancia euclidiana, pero puedes usar otras métricas según el contexto. Después, se unen los dos puntos o clústeres más cercanos, formando un nuevo clúster. Luego, se recalculan las distancias entre los nuevos clústeres y los demás puntos. El proceso de unir clústeres más cercanos se repite hasta que todos los datos forman un solo clúster grande. Finalmente se dibuja un dendrograma, el cual es un gráfico que muestra el proceso de agrupación, representando las relaciones jerárquicas entre los datos. A continuación, se muestran las áreas principales de aplicación de este método. En biología, nos ayuda a clasificar especies en función de similitudes genéticas o de comportamiento. Nos ayuda también en el procesamiento de textos, agrupando documentos o artículos similares. Y bueno, hemos llegado al final de este video, muchas gracias por verlo.